Vamos a cantar mientras tanto el himno número 9. Bienvenidos a todos a través de la internet, a la verdad profética, el estudio de el espíritu de profecía y la palabra del Señor. Gracias a los hermanos que están conectados a través de internet también y a través de la línea telefónica. Estamos a punto de comenzar, esperaremos unos minutos más mientras ingresan más hermanos. De fondo el himno número 9, Jesús en Sion hoy reina. Gloria a Dios, queridos hermanos. En Sion Jesús hoy reina. Una cordial bienvenida a todos los hermanos a través de la teleconferencia de la verdad profética y a través del internet. Bienvenidos sean todos, esperando que todo salga bien en esta ocasión en la transmisión, tanto en la resolución de audio como en la imagen. Vamos a meditar antes de la oración en el libro El conflicto de los siglos, la página 389, último párrafo. El conflicto de los siglos, página 389, justamente el último párrafo donde comienza diciendo, el profeta dice. Repito nuevamente para quienes están tomando sus libros, leeremos como pensamiento antes de la oración de el libro Conflicto de los Siglos, la página 389, el último párrafo, concerniente al estudio de las profecías, específicamente en los libros tales como Daniel y Apocalipsis. El argumento del clero católico y la cristiandad durante la Edad Media era que el libro de Daniel había sido sellado y por ende no podía venir algún comprendimiento tal. Esa era la justificación que el clero daba en ese entonces a los que pedían una explicación de los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué dice la inspiración al respecto? Tocaremos ese punto bajo este eje de apoyo. ¿Qué dice la inspiración a través del mensaje del tercer ángel, en este caso la profeta Elena de White, al respecto de ese punto de los estudios de los libros proféticos como Daniel y el mismo Apocalipsis? Último párrafo, la 389. El profeta dice, bienaventurado el que lee, ciertamente, bienaventurado el que lee.
Hay quienes no quieren leer. La bendición no es para ellos. Y los que oyen, hay algunos también que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. La bendición no es tampoco para esa clase de personas. Y guardan las cosas que están en ellas escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan o burlan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. ¿Sí? La profecía es un mapa profético, en pocas palabras. Marca el rumbo a través de la historia y el cumplimiento de estos eventos predichos por los varones de Dios. Y quienes no lean, en primera instancia, no escuchen, no serán bendecidos. Y mucho menos si no guardan las palabras en ellas escritas. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado en un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dada por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de esta tierra. Sí, eventos que han de desarrollarse en el fin de la historia de esta tierra, mi querido. Por lo tanto, si tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Daniel contienen los asuntos relevantes a lo que está por acontecer, ¿por qué evadir su explicación? ¿Por qué evadir su enseñanza? ¿Por qué decir que son demasiado misteriosos y no podemos comprenderle? Como pueblo adventista del séptimo día, portadores de inmensidad de luz, bien bendecidos con este caso, podemos dar testimonio del conocimiento de estas verdades, leerlas, oírlas y ejecutar lo que está en ellas escrito. Y de esta manera recibir la bendición prometida para ese pueblo escogido. Hagamos, aparte de alarde, una profesión completa de ser santos pacientes, conteniendo la ley de Dios y el espíritu de profecía, una de las características que manifiesta el pueblo del Señor en el tiempo del fin. Con este pensamiento en mente, nos arrodillaremos para allegarnos al trono de la gracia donde está sentado nuestro Padre Celestial. Arrodillémonos para orar, mis queridos hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Gracias por la oportunidad, Padre, de venir este santo sábado, día de reposo, en contacto con tu palabra profética más segura, a ponernos en contacto con la Santa Biblia, palabra y ley de Dios, y con el espíritu de profecía. Permítenos hacer nuestras las palabras de Josafat en 2 de Crónicas 20:20. Cuando el pueblo estaba a punto de salir a la guerra, y Josafat les dijo: oídme Judá y todos los moradores de ella. Creed en Dios y estaréis seguros, mas creed en sus profetas y seréis prosperados. Tú, Señor, tienes guardado esos oráculos del cielo para mostrarlo a tus escogidos y que estén apercibidos para lo que está por acontecer, las escenas finales de la historia de esta tierra. Imploramos una bendición para todos los hermanos conectados a través de la internet y de la teleconferencia, Señor,
pueda ser una bendición este estudio y este tema. Implorando de tu espíritu, pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Estamos a punto de iniciar aquí nuestro tema. ¿Se recuerdan que hace 15 días tuvimos un tema concerniente a la introducción de las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel? Muy bien. ¿Por qué la relevancia, en este caso, de las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel? Muy poca gente habla de ello, pero es un asunto muy interesante. Hablan acerca de dos títulos ahí muy importantes, asignados y definidos como el rey del norte y el rey del sur. En mi caso, yo siempre me preguntaba y decía, ¿a qué se refiere? ¿O a quién se le adjudica esos títulos? Hasta cuando, mediante la verdad presente, en este caso el mensaje del tercer ángel, viene el conocimiento de la relevante importancia que la hermana White le da al pronto cumplimiento de las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos a el libro Evento de los Últimos Días. Acá está el libro de Evento de los Últimos Días, la página 12. El libro de Evento de los Últimos Días, la página 12. En el encabezado de pronto vendrá tiempos angustiosos. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a la puerta. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. Relevante la importancia que la inspiración le da acá a este punto, y específicamente a las profecías de un capítulo verídico específico como no es el 11 de Daniel. La cita es Evento de los Últimos Días, página 12. Pero ¿qué hay de importante en el capítulo 11 de este libro? ¿Qué es lo que existe ahí que capta la insistencia por parte de la hermana White correspondiente a ello? Hay muy poco escrito relevante a las profecías de este capítulo por parte de Elena de White, y donde la hermana parece dar alarde de este punto y captar la atención de su pueblo. Es un libro titulado Una palabra a la manada pequeña, página 8. Una palabra a la manada pequeña, la página 8. Iré a la versión electrónica, ustedes la pueden buscar también, está ahí. Pueden ir en sus computadoras o sus tabletas, lo que tengan a la mano, sus mismos teléfonos. Buscan el libro titulado Una palabra a la manada pequeña para quienes no lo tienen en pasta dura o en el hardcover. En la página 8 de Una palabra a la manada pequeña comenzaremos leyendo en el párrafo segundo o penúltimo en la página 8, donde algunos han enseñado, dice la hermana White ahí. Algunos nos han enseñado que cuando Miguel se levante, el tiempo de angustia y la liberación de los santos estará en el futuro, y todos estos eventos se cumplirán a la segunda venida de Cristo. Otros enseñan que Miguel se levantó el 10º día del 7º mes de 1844, y desde ese tiempo hemos estado pasando por el tiempo de angustia, tal cual nunca hubo de Daniel capítulo 12, y que la liberación de los santos ocurrirá en la primera resurrección. Es lo que algunos enseñan. Esta no es la posición de Elena de White, es lo que algunos enseñan. Repito, estoy leyendo del libro Una palabra a la manada pequeña, página 8. Algunos enseñan estos asuntos: de que Miguel se levantó en 1844 cuando sucedió el gran chasco, y que el pasar de Jesús y venir a presentarse ante el anciano de días en el lugar santísimo, ellos le enseñan como el levantar de Miguel del capítulo 12 verso 1 del libro de Daniel. Es la postura de algunos. ¿Cuál es la postura de la profeta en este caso? Y desde ese tiempo, dice, hemos estado pensando o pasando por el tiempo de angustia tal cual nunca hubo, la posición de alguna cierto tipo de enseñanza. Y que
la liberación de los santos ocurrirá en la primera resurrección. Pero, dice la hermana White en este caso, pero no puedo armonizar ninguno de esos puntos de vista con la Biblia. Ya, es que la constancia acá, lo importante aquí es armonizar lo que realmente decimos nosotros creer con lo que realmente la palabra de Dios enseña en este caso. Deseo humildemente, dice la hermana White, darle a mis hermanos y hermanas mi idea de esos eventos. Me resulta claro que hay 4 eventos diferentes, todos en el futuro. Vean, todos en el futuro, o sea, no se han cumplido. Primero, Miguel se levanta. Segundo, el tiempo de angustia. Tercero, la liberación de los santos. Y cuarto, la resurrección de los justos para vida eterna. Que Jesús se levantó y cerró la puerta y vino al anciano de días a recibir su reino en el 7º mes de 1844, yo realmente lo creo, o sea, el acontecimiento del inicio del juicio de los muertos. Véanse las referencias dadas ahí, tanto en el libro de Lucas, Mateo y Daniel. Pero el hecho de que Miguel se levanta, Daniel 12:1, parece ser otro evento, con otro propósito. Su levantamiento en el 1844 fue para cerrar la puerta e ir a su padre a recibir el reino y autoridad para reinar. Pero el levantamiento de Miguel es para manifestar su poder real, el cual ya tiene en la destrucción de los impíos, la purificación de la iglesia, es decir, Ezequiel capítulo 9, y en la liberación de su pueblo. Miguel se levantará al tiempo, escuche bien, y aquí la relevancia, es aquí la relevancia e importancia que la hermana White le da al cumplimiento de la profecía del capítulo 11 del libro de Daniel, porque Miguel proféticamente está establecido y profetizado por Daniel, se levanta en Daniel 12:1. Y si el levantar de Miguel en Daniel 12:1 tipifica la purificación de la iglesia y liberación del pueblo, o sea, los nombres que están escritos en el libro de la vida, usted y yo tenemos que prestar atención a lo que está aconteciendo justamente antes del cumplimiento de las profecías del capítulo 11, para no ser sorprendidos por ese levantamiento de Miguel y ser contados como impíos. Sigue diciendo la lectura de una palabra a la manada pequeña. Miguel se levantará al tiempo. Escuchen qué tiempo proféticamente está estipulándolo acá. Miguel se levantará al tiempo en que el último poder, en el capítulo 11 de Daniel, llega a su fin y no tiene quien le ayude. Daniel 11:45. Ese poder será el último que pisoteará la verdadera iglesia de Dios. Bien, en este caso muchos enseñan, y en lo que yo comúnmente he aprendido hasta que vine al conocimiento de la luz con respecto a este tema, es que el último poder opresor sobre la iglesia de Dios es el poder papal romano o gobierno eclesiástico mundial. Pero aquí hay un asunto muy importante. Va a titular, le va a dar nombre y proféticamente la hermana White establecerá acá en esta cita cuál es ese último poder que pisotea a la iglesia de Dios. Se encuentra ubicado en el versículo 45 del libro de Daniel, capítulo 11. Miguel se levantará al tiempo en que el último poder, en el capítulo 11 de Daniel, llega a su fin y no tiene quien le ayude. Ese poder será el último que pisoteará a la verdadera iglesia de Dios. Y ya que la iglesia verdadera todavía está siendo pisoteada y rechazada por parte de toda la cristiandad, es lógico concluir, vean hermanos, es lógico concluir que ese último poder opresivo no ha llegado a su fin y que Miguel no se ha levantado. Este último poder que quebranta a los santos es presentado por Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18. Y su número es el 666. Sí, mis hermanos, no es el papado.
no es Roma. Porque el papado o Roma, el conflicto de los siglos, lo ubica como establecido en la imagen como leopardo de Apocalipsis 13, 1 al 3. Y la imagen o poder que usted encuentra en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, verso 1 al 11, no es Roma, no es el papado, es Estados Unidos de Norteamérica, el último poder opresor sobre el pueblo de Dios, justamente antes de el levantamiento de Miguel. Por lo tanto, el último título del rey del norte, en el versículo 45 del capítulo 11 del libro de Daniel, es asignado a Estados Unidos. Pero ¿cómo Estados Unidos se adjudica este título? Para poder comprender cómo Estados Unidos llega a ser el último rey del norte, y cuántos periodos del rey del norte existen, y cuántos periodos del rey del sur existen, necesitamos estudiar básicamente lo que envuelve todo el capítulo 11 del libro de Daniel. Por ende, iremos a Daniel capítulo 11, estudiaremos la profecía trazado en el mapa de la historia. Hasta el momento, son las únicas citas que he encontrado yo respecto a la importancia que la inspiración le da al capítulo 11 del libro de Daniel y lo que tiene que ver con nosotros. Esta tarde, hermanos, tomaremos mano de escritos proféticos bíblicos y haremos participación de un auxiliar histórico, la Enciclopedia Británica Universal, en el capítulo El Imperio Griego o Helénico de Alejandro Magno y su división, para el comprendimiento de el capítulo 11 del libro de Daniel. Bien, antes de ir directamente a la lectura del libro de Daniel, quiero estipular por lo menos dos elementos acá, antes de ir al desarrollo profético e histórico. La existencia por lo menos de dos títulos dados y consagrados como el reinado del norte o rey del norte y el rey del sur, uno ubicado al norte del Mediterráneo, que es la clave para poder identificarlos y dividirlos, y otro al sur del mar Mediterráneo. Los que gobernaron o tuvieron su asentamiento al sur del Mediterráneo se les catalogó como el reinado del sur, histórica y proféticamente hablando. Y los que gobernaron sobre el mar Mediterráneo, yendo más hacia el hemisferio norte, por ende fueron catalogados como el rey del norte. Iremos a la profecía en el capítulo 11, porque para poder comprender la importancia y la relevancia que le da tanto Evento de los Últimos Días, página 12, a este punto del pronto cumplimiento de las profecías de este capítulo, y la relevancia e importancia que también le da, en este caso, una palabra, la manada pequeña, en la página 8, al pronto levantamiento de Miguel, pero precedido por el cumplimiento de las profecías del capítulo 11, el Señor por algo lo hace, realmente revelando esto a sus profetas, para que su pueblo esté apercibido por lo que está por acontecer. Hermanos, somos hijos de la luz, dice el apóstol Pablo. Muy bien, comenzamos nuestro estudio. Y empezando hoy, nos trasladaremos a través de los siguientes estudios por todo el capítulo 11 del libro de Daniel, comprendiendo las cosas relevantes acerca del rey del norte y el rey del sur, y quiénes lo compusieron, y cómo Estados Unidos llega a comprender y adjudicarse del título el rey del norte en su quinto periodo. Capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos a Daniel. La descripción de todo este evento profético nos registra Daniel a partir del verso 2. Pero para ubicarnos en qué tiempo estaba viviendo Daniel y recibió la ilustración de esta profecía, leemos el verso 1. Verso 1 del capítulo 11. Y en el año primero de Darío, el Medo,
yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Se ubicaba Daniel acá en la descripción registrada en el capítulo 11, viviendo en el tercer periodo del reinado persa, comandado en este caso después de Ciro y su sucesor, bajo el tercer rey, Darío, y tiene la siguiente visión. Visión concerniente a los sucesos históricos futuros. Verso 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Aquí hay una guerra que se va a liderar, o que se lidió en aquel entonces, encabezado por el cuarto rey persa en tiempos de Daniel, contra el reinado de Grecia. Vamos a leer el verso 4 y luego vamos a su comprendimiento histórico. Luego se levantará un rey poderoso entre medio de Grecia, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, como comúnmente se hace, que el descendiente del rey prevaleciente en el trono hereda su reinado a su hijo o su descendencia. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. La inspiración no relata mayor detalle de acuerdo a lo que aquí acontece en la primera lectura de los primeros 4 versículos del capítulo 11. Por ello haremos y tomaremos parte de un auxiliar profético, histórico, en la Enciclopedia Británica Universal, en el capítulo del gobierno helénico encabezado por Alejandro Magno y su división, donde parece haber fundamentalmente establecido una interpretación o cumplimiento histórico de esta profecía. Muy bien, esto es apenas el comienzo, recuerden, del desarrollo completo de nuestro tema de las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel. En el verso 2, a Daniel se le muestra que habrán 3 reyes en Persia. ¿Quiénes fueron esos 3 reyes en Persia? Antes de que el cuarto se levantara a pelear en contra de Grecia. ¿Y quién fue el que fue a pelear en contra de Grecia? Los 3 reyes siguientes, los 3 reyes que gobernaron Persia en tiempo cuando conquistaron a la tierra caldea, Babilonia, de manos de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, fueron en primera instancia Ciro, luego fue Cambises, o más bien conocido por Bardía o Esmardís, reinando en el año 1500, desde el 530 a.C. hasta el 522, y el tercer rey, en el cual se encontraba viviendo Daniel, justamente al tiempo de dictar el capítulo 11 de su escritura, era Darío, del 522 al 486. Este fue Darío el que reinó cuando estaba en tiempo que manifestó esta profecía Daniel. Hasta el tercer rey, el reino persa habría de prevalecer. Ciro, Cambises o Esmardis, que fue el segundo, y sí, y Darío. Pero ¿quién fue el cuarto rey de Persia que vino y se levantó en contra de Grecia y que, aparte de ese verso 3, fue grande y acumuló una gran riqueza inmensa y extendió de esta manera el dominio persa sobre todo Asia Menor, África del Norte, y extendiéndose casi al norte, del hemisferio norte, acercándose a Siria? Sí, fue Jerjes, o el más conocido rey Asuero, esposo de
Esther. El famoso Asuero, esposo de la reina Esther, lanzó un ejército posiblemente calculable según la historia de 300.000 soldados contra los griegos. Y fue completamente derrotado en las batallas de Salamina y Platea en el 479. La profecía, hermanos, en este caso, se cumplió con asombrosa exactitud. El cuarto rey de Persia, comenzando desde Ciro, su gobernante, extendiéndose por Cambises, Darío, fue Jerjes. Y si usted estudia la historia de Jerjes o Asuero, fue el que de los cuatro acumuló mayor riqueza con sus conquistas. Pero la profecía denota, en el verso 3 y 4 del libro del capítulo 11 de Daniel, que este cuarto rey persa habría de levantarse en contra de Grecia y pelear. Pero dentro de Grecia se levantaría un rey poderoso, haciendo su voluntad, capaz de deshacer y eliminar el imperio persa. Según la historia, ustedes saben muy bien quién es. En el verso 3, el rey valiente al que se refiere esta profecía es Alejandro Magno, el vencedor de los persas y fundador del imperio griego o helénico. Sus dominios, vean lo que abarcó el dominio griego, sus dominios iban de este a oeste, desde los límites con la India hasta los confines de Roma, y de norte a sur, desde el Cáucaso. ¿Ustedes han escuchado el territorio del Cáucaso? Sí, los Balcanes, lo que tanto se está luchando hoy en día, comprendiendo hoy Kazajstán y la misma parte sur de Ucrania, los Balcanes, imperio exsoviético. Hasta ahí se extendió Alejandro Magno. Sus dominios iban desde el oeste hasta el este, sin límites, desde la India hasta los confines de la Roma, y de norte desde el Cáucaso hasta Etiopía, parte norte de África. Pero cuando se hallaba, como registra el verso 4 del capítulo 11 del libro de Daniel, cuando se hallaba, escuche bien, en lo más alto de su reino, este fue quebrado y repartido por los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, como dicta la profecía, o sea, cumpliéndose cabalmente, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. ¿Cuál es el cumplimiento profético histórico en este asunto? Miren lo que la historia relata correspondiente al cumplimiento de la profecía. Alejandro tenía 32 años, cuando en 1323 a.C. murió de paludismo. 4 de sus generales combatieron entre sí durante unos 20 años para quedarse con el imperio, y después de dar muerte a su hermano y a su hijo, finalmente lo redujeron a 4 reinos menores. ¿Quiénes eran estos generales de Alejandro? Quienes heredaron el reino, quienes lo obtuvieron matando a su hijo y a su hermano de Alejandro, tras la muerte de Alejandro a la edad de 32 años. Casandro, que era uno de ellos, quedó en el oeste, Lisímaco en el norte, Seleuco en el este y Ptolomeo en el sur. Con el correr del tiempo, estos reinos se redujeron a 2. Uno, ubicado en el norte del Mediterráneo, como les explicaba previamente a la lectura del capítulo 11, catalogado y denominado el Rey del Norte, y que la historia llama, para ubicarnos hoy en día, usted puede ir a un mapamundi y buscar qué territorios dominaba el catalogado Rey del Norte. La parte norte sobre el Mediterráneo, lo que ahora compone Siria. Y otro en el sur del Mediterráneo, que la escritura llama Rey del Sur, y que la historia conoce como la Tierra Gloriosa, denominada la actual Palestina, y Egipto. Los reyes del norte, o Siria,
se llamaron Antíoco o Seleuco, y los del sur se llamaron todos Ptolomeo, con excepción de su última gobernante, cuando cayó de manos del rey del norte, Cleopatra. Bien, acá nos vamos a extender un poco, vamos a dar una explicación breve de la historia que acabamos de leer en la Enciclopedia Universal. La Biblia planta claramente que en la existencia del cuarto rey persa, este se levantaría contra Grecia, no habría de prevalecer, porque habría de levantarse un rey dentro de Grecia, Alejandro Magno, conquistando de manos de Jerjes todo el imperio persa, incluyendo, por supuesto, Grecia, Platea, y parte este de Roma, la popular Italia hoy en día. Este murió a la edad de 32 años, como acabamos de leer. Y la profecía demarca que cuando él muriere, no habría de ser heredado su reino a su descendencia, sino a sus generales, quienes combatieron matando a su hijo y a su hermano. Y de esta manera, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo fueron las 4 porciones en las que se dividió el reino de Grecia, que conducía y tan costosamente construyó Alejandro Magno. Sí, hermanos, aquí encontramos la explicación de los primeros 4 versículos del libro de Daniel. Aquí venimos a ver cómo vino en existencia los reinados del norte y del sur. El primer rey del norte, geográficamente hablando, vemos que fue establecido el reinado del norte en primera instancia a Lisímaco, quien heredó al norte la tierra de Siria, lo que es Damasco, y el Cáucaso, el norte de Kazajstán, Turquía, y las tierras Balcanes, hasta hoy en día. Y que Casandro heredó lo que es Grecia y parte este de Roma, que Seleuco obtuvo la parte más grande, que comienza desde el oeste de la India, llegando a través de Irán, Irak y lo que fue el antiguo reino persa, y que Ptolomeo se quedó con la parte sur del gobierno griego, que comprendían las tierras más ricas del reinado del norte, en este caso Etiopía, Egipto, y sobre todo la clave para que en el capítulo 11 del libro de Daniel se otorguen los títulos tanto del norte como del sur, es poseer en sus manos de conquista tanto la tierra gloriosa, que es Palestina, como Egipto. En primera instancia, de esta forma, tenemos que el primer rey del sur fue catalogado y llamado por la historia y la inspiración Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, en cuya posesión se encontraba Palestina y Egipto. Y que el primer reinado del sur, leímos en la Enciclopedia Británica, se le adjudica a Lisímaco, que heredó al norte la tierra de Damasco, Siria y el Cáucaso. Pero bien, estos siguieron luchando y al final se redujo nada más a 2 de los 4. Leímos en la historia. Lisímaco, en su ambición, cerca, seguimos en la lectura de la enciclopedia, del 231 a.C., Lisímaco añadió a su dominio los territorios de Casandro, cerca del año 281 a.C. Luego, en el 279, Seleuco derrotó a Lisímaco y tomó su reino, con lo cual las divisiones oriental, norte y la occidental se convirtieron en una sola. Mientras Ptolomeo sostenía la división del sur, la dinastía Seleuca, por tanto, se introdujo en el segundo régimen del norte, de la cual la dinastía ptolomeica siguió siendo el gobierno del sur. Muy bien. El primer heredero en esta instancia del título Rey del Norte
comprendimos que según la repartición de la tierra, después de haber matado al hijo de Alejandro y a su hermano, que habían quedado en el poder después de él, pero no perduraron, fue Lisímaco. En el 281, según la historia, antes de Cristo, Lisímaco conquistó las tierras de Casandra y extendió su territorio. En pocas palabras, envolvía ya en sus manos lo que era Siria, el Cáucaso, Grecia y parte este de Roma. Pero siendo más grande el imperio del este, que era liderado por Seleuco, conquistó a Lisímaco y por ende a Casandro. Y se adjudica el segundo periodo del rey del norte. Seleuco, según la historia que acabamos de leer, viene a ser el rey del norte en su segundo periodo. Bien. Yendo adelante en la lectura del capítulo 11, ahora versículo 5, la inspiración continúa diciendo: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y se hará poderoso. Su dominio será grande. Y al cabo de los años hará alianza, ¿quién? El rey del sur, entre ellos y entre el rey del norte, Seleuco y Ptolomeo. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que se habían traído a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquellos tiempos. Aquí encontramos una alianza entre el segundo imperio del rey del norte, Seleuco, y el primer imperio del rey del sur, pero específicamente la hija de Ptolomeo, en su sucesión, haciendo una alianza de cooperación. ¿Qué tipo de alianza es? En la historia, ¿cómo aconteció esto? Vamos y regresamos a la enciclopedia. Un momentito. El rey del sur, que se hizo fuerte, era Ptolomeo, del 523 a.C. al 280 a.C. El príncipe que se volvió más fuerte que él fue Seleuco, o Nicator, que era otro de los nombres, que primero fue expulsado de Siria por sus enemigos, pero volvió a ella y la reconquistó con la ayuda de Ptolomeo. Y cuando lo logró, llegó a ser más poderoso que su benefactor, convirtiéndose de este modo en el segundo imperio del rey del norte. En el verso 6, merecería un comentario más amplio en este caso, pero para simplificarlo vamos a hacer lo siguiente, un resumen que se encuentra en el Tácito o en el texto que dice: harán alianza. El rey del norte, Seleuco, y Ptolomeo, cerca del 285 y 246 a.C., la historia nos cuenta, en este caso, que hubo un divorcio de Seleuco, que era el rey del norte, con su esposa, titulada o llamada la Odisea, y vino y tomó desposada a la hija de Ptolomeo, llamada Berenice. Pero acabando con perspicacia con la vida de Ptolomeo, Seleuco, al fallecer Ptolomeo, divorcióse de Berenice, la hija de Ptolomeo en este caso, y poseyó el reinado del sur, respetando sus dominios, nada más ejerciendo un tipo de presión sobre ella, obligados a pagar tributo, pero no poseyendo sus tierras limítrofes. Pero el verso 6 dice que hay una venganza. Sube la hija de Ptolomeo, encabezando al rey del sur. Entonces esta sube para vengarse de la afrenta sufrida antes que Seleuco armó contra su padre Ptolomeo. Y Berenice dice, encabezado por quien fue su bebé, ambos fueron
ya con su hijo tomado en el reinado, fueron juntos al séquito del rey del norte y tomaron posesión conquistando el reinado del sur. De esta manera, obligándolo a desaparecer y nuevamente recobrando su independencia, hasta el grado que siguieron prevaleciendo sus dominios sobre la tierra gloriosa, Palestina y Egipto. De esta manera, la historia marca contundentemente la venida a existencia por parte de el rey del norte y el rey del sur. Lo vimos y hemos establecido esa base esta tarde, porque la inspiración así le da el título y la debida importancia a estos eventos del capítulo 11 del libro de Daniel, dispuestos a suceder justamente antes del levantamiento de Miguel. Pero para comprender como el libro de una palabra en la manada pequeña dice que el último poder opresor, o sea el rey del norte, en el verso 45 al capítulo 11, es adjudicado a la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 11, que se adjudica o lleva el número 666 y que ustedes muy bien sabemos que es Estados Unidos, tenemos que comprender en primera instancia de dónde surgió la historia del rey del norte y el rey del sur. Lo hemos hecho y viene a la existencia bajo el prevaleciente dominio de Alejandro Magno y la división de su reino en 4 porciones. A través de todos estos estudios trataremos de comprender concisamente quiénes son los que heredaron la tierra gloriosa Palestina y Egipto, y esa es la llave o la clave para identificar, por tanto, quién fue y quién es ahora, justamente en el tiempo del fin, o a quién se le da el título de el rey del norte y el rey del sur. El primer rey del norte, quedando claro, en la división del reino oriente, Lisímaco, y le da la parte norte del imperio. El primer rey del sur, Ptolomeo. Luego, Lisímaco conquistó a Casandro, y Seleuco viene y conquista tanto a Lisímaco y Casandro, y estableciendo su reinado, según el capítulo 11, versos 5 y 6, en Siria, Damasco, lo que catalogaba y lo hacía referente a la existencia del rey del norte nuevamente, bajo ahora su segundo periodo, bajo Seleuco. Este se vio conquistado por fuerzas opresoras, no descendientes ni del rey del norte ni del rey del sur, o sea, griegos, y se vio obligado a abandonar Siria. Hizo una alianza con Ptolomeo para recobrar su tierra nuevamente. El rey del sur le ayuda a Seleuco, la conquista nuevamente, y por ende él se casa con Berenice, la hija de Ptolomeo. Pero al fallecer Ptolomeo, Seleuco, haciéndolo por interés nada más, el casamiento con Berenice y agradecimiento por que Ptolomeo le ayudó a Seleuco a recuperar su tierra, rinde a pagar tributo a las tierras del rey del sur. Pero luego, el hijo de Berenice, heredando el reino, Ptolomeo, rey del sur, se levantan con gran ejército para retomar su independencia y acabar con el rey del norte y continuar poseyendo la tierra gloriosa Palestina. Hemos visto cómo proféticamente la historia, o el mapa de la historia, traza el cumplimiento de la profecía del capítulo 11 del libro de Daniel. La historia relata que en el verso 8, cuando Berenice y su hijo mismo en el poder fueron a la tierra del norte, tomaron todas sus riquezas, incluso sus dioses, y las hicieron suyas. De esta manera, dice el verso 8, adjudicándose los dioses de esa tierra. Y aquí la relevancia del verso 9, 10 hasta el 15. Leemos verso 9 hasta el 15 del capítulo 11 del libro de Daniel. Así entrará en su reino el rey del sur, retornará, volverá a su tierra, dice el verso 9.
Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán a gran prisa, e inundará y pasará, y tomará y llegará con ira hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte. Nuevamente Seleuco, buscando venganza, trata de venir en contra del rey del sur, pero este prevalece. Inundará y pasará, y tomará y llegará con ira hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte, y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano, y la multitud se ensoberbecerá, se elevará su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que en la primera, y al cabo de algunos años vendrá a gran prisa con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, no solamente el rey del norte. E hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. Vendrán pues el rey del norte y fundará baluarte y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza, y no podrá entonces resistir. Batallas intensas lideradas o lidiadas por el rey del sur del 373 a.C. hasta el 63 a.C., cuando Roma, liderado por Pompeyo, tomó de las manos etíopes y egipcias que componían el reinado del sur la tierra gloriosa Palestina, y en tiempos de Cristo Jesús mismo, Egipto vino a ser una provincia romana. De esta manera, queridos hermanos, el reinado del norte prevaleció sobre el sur, debilitando de gran manera que el rey del sur llegó a perder la tierra gloriosa Palestina y Egipto, y por primera vez el reinado del norte tuvo sometida bajo su territorio a la tierra gloriosa Palestina y a Egipto. ¿Cómo vino a existencia Roma en este caso y a liderar el tercer imperio del rey del norte, tomando de mano de Cleopatra, la última gobernante sobre el imperio de Ptolomeo, Julio César? Y vino en este caso la existencia del tercer periodo del reinado del norte, catalogado como el imperio romano o la Roma pagana, 63 años antes de Cristo Jesús. Y tenemos hasta acá. Creo que es suficiente historia por hoy, haciendo un pequeño resumen para que en la próxima ocasión analicemos tanto el tercer periodo que históricamente es otorgado a la Roma pagana, el tercer cuarto periodo del reinado del norte, cómo vino a existencia, cómo a través, sin luchar y por un enlace entre el emperador romano Julio César y la gran diosa griega y dominante sobre Egipto y la tierra gloriosa Palestina, Cleopatra, el rey del norte se hizo por primera instancia con los territorios gloriosos de Palestina y Egipto. Analizaremos en la próxima ocasión el cuarto periodo del rey del norte, y aún existencia por segunda vez del segundo periodo del rey del sur, que ha de tomar nuevamente a Egipto y Palestina, y conduciéndonos de esta manera a través del estudio para nuestro enfoque principal en la historia hoy, en la prevalecencia de Estados Unidos como el rey del norte en nuestro tiempo, que nos conduce a través de la historia, marcando
provocando un evento tal justamente antes del levantamiento de Miguel. Hermanos, el Señor no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Y ustedes y yo debemos de aplicar lo que la profecía cataloga y llama como el sometimiento a Dios para estar seguros y creer en los profetas para ser prosperados. No seamos de esos, como dice la inspiración, que no leen, no oyen, ni cumplen las palabras de la profecía para no encontrarnos en este caso sin la bendición del cielo. Porque la inspiración claramente dice que Daniel no es más un misterio, que Apocalipsis no es más un misterio, sino que han venido a la revelación y el sello que a Daniel se le pidió que pusiese sobre su libro, o las palabras de la profecía, fue quitado. Cerramos con esta cita. 405 del libro de Apocalipsis. 405 del libro de Apocalipsis. Perdón, del libro Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos 405. En el párrafo donde dice semejante mensaje, Lutero nunca habló del retorno de Jesús por segunda vez. El apóstol Pablo tampoco, sino que lo predijo para un futuro muy lejano. Pero a destacar un punto importante aquí, es relevante al libro de Daniel. Vean lo que dice. Semejante mensaje no se predicó en siglos pasados, o sea, del advenimiento de Cristo Jesús en gran gloria. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado, o sea, su sello ha sido quitado. Cuando él establece en el capítulo 12, verso 4, el Señor le pide que sellen las palabras de esa profecía. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Bien, ¿por qué la importancia de esta cita también? Porque no podemos eludir más el hecho que las profecías se están cumpliendo y no decir más que no venimos en relación de ellos y mofarnos de los símbolos de la profecía, porque la inspiración ha revelado su contenido y no están más sellados. Y de esta manera llamamos la atención no a las profecías del capítulo 2 de Daniel, no a las profecías del capítulo 7 y capítulo 8, sino a la relevante importancia del capítulo 11. Hemos establecido la base fundamental esta tarde para comenzar una travesía por todo el capítulo 11 en relación a la batalla del rey del norte y el rey del sur. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta hora en su canal de profecía, La Verdad Profética. Sean bienvenidas para la próxima ocasión, que continuaremos nuestro estudio relevante a esta profecía del capítulo 11. Vamos a arrodillarnos, queridos hermanos, para elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Padre, tu pueblo en esta tarde viene a ti rindiéndote gracias por lo grande que tú eres, Señor, al mostrarnos los oráculos del cielo. Esos misterios para mucha gente que no tiene tu espíritu, y mucho menos el de profecía. Pero que tú nos has hecho hijos de la luz al venir en contacto con la verdad presente. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque no nos dejas a expensas del enemigo, no sabiendo qué ha de acontecer, sino que nos muestras la revelación de estos hechos. Eres grande, eres glorioso. Tienes misericordia hacia tu pueblo. Gracias por esta oportunidad, permitirnos estudiar a profundidad los eventos del capítulo 11 del libro de Daniel. Acompáñanos a través de una serie de estudios, Señor, relevantes a este punto, y que en la próxima ocasión
podamos estar presentes y dispuestos para continuar con la revelación del tercer y cuarto periodo del Reino del Norte y el segundo del Reino del Sur. Acompáñanos, Padre, quédate con nosotros el resto del sábado. La bendición para todos los que estuvieron, y honrado y glorificado seas tú en cada momento. Hermanos, bendiciones a todos. Gracias por haber estado en esta ocasión.